mamíferos, aves, incluso el lince, el lobo, el zorro, eh, el águila imperial, el buitre negro y pues, diferentes especies importantes y conocidas en la actualidad. Algunas son muy conocidas, otras no tanto, pero que son especies que viven en la actualidad junto con otras. El oso pardo pesa o suele pesar 200 kilos. Tiene el pelaje pardo oscuro, ojos pequeños, orejas cortas y redondeadas. La visión no es buena, pero el oído es muy bueno en los osos. Deja una huella muy característica porque al andar apoya la planta entera de sus extremidades. Activo durante todo el día. ¿Sí? Y viven en solitario o en pequeños grupos. En invierno se mete en las cuevas, que también se denominan oseras, hasta que finalice la estación, sobre todo el frío. La hembra suele tener entre uno a 3 osennos, es decir, más o menos. El hábitat vive en el norte peninsular, la zona, por ejemplo, la cordillera Cantábrica y Pirineos, aunque hay que decir que en la prehistoria el oso vivía en Madrid, había muchos, pero hay que decir que las circunstancias climáticas eran diferentes, porque en la prehistoria, es decir, de 10.000 años hacia atrás, el clima era gélido, había glaciares, hoy a partir del año 10.000 esa situación cambió y el ser humano comenzó a vivir en estructuras, son casas antiguas de la prehistoria, y bueno, lo que conocemos en la actualidad. Pero los osos sí han vivido cerca de nuestros parientes evolutivos y bueno, han estado ahí bueno, rondando la península ibérica, el centro peninsular y muchas otras zonas del país. Al oso se le tiene fama como carnívoro. Es verdad que la alimentación come mucho salmón, mucho pescado, es verdad, sobre todo salmón, pero es un animal omnívoro. Se encuentra en bosques y montañas con robles y acebos, vive en zonas frescas y con sombra para descansar, es decir, vive en sitios donde no haya tanto calor o haga tanto calor. En Madrid es muy complicado que vivan eh, los osos. El ser humano es el principal escollo de esta especie porque con la expansión urbanística de los humanos, la especie del oso pues, se ha ido reduciendo como muchos otros animales. El ejemplo también es del lobo, que es un mamífero de gran tamaño, que tiene un pelaje largo y pardo en invierno, más corto en verano. Sus mandíbulas son muy potentes y sus patas fuertes y largas. Las patas delanteras de los dedos tienen 5 y las traseras tienen 4. Los machos pesan 35 kilos, las hembras pesan 30 kilos. Viven en solitario o en grupos, prefieren la noche por la presión humana, como muchos animales. Es silencioso y caza en manada, aúlla generalmente en la época de celo, las camadas están compuestas de 2 a 7 cachorros. Vive en la zona noroccidental de la península, es decir, más o menos en Galicia, León, Zamora, Burgos, Valladolid, y Asturias, también en algunos puntos de Sierra Morena, pero bueno, para resumirlo, vive en la zona noroccidental peninsular. Son carnívoros, donde se les puede encontrar es desde la alta montaña a la meseta, prefieren las zonas boscosas y arbustivas que les permite movimiento y pasar inadvertido. Y bueno, el problema es que tienen hoy en día los ganaderos es el que matan a sus animales, las ovejas, a los animales domésticos, y entonces lo que deben de hacer las comunidades es también ayudar a los ganaderos con dinero, es decir, indemnizar. Pero también debemos de ser coherentes con la ayuda hacia los lobos, porque el ser humano con la urbanización expansiva ha provocado que muchos de los animales, el oso, el lobo, el zorro, muchos más, tengan pues muchos problemas. El lince ibérico es un gato más grande. El lince en realidad es un gato, pertenece al grupo de los felinos. Tiene un pelaje fino, largo y de color pardo claro, con manchitas oscuras y su rabo es corto, con la punta negra. Tiene garras afiladas para hacer a sus presas. Su vida es por la noche, nocturna, durante todo el año, salvo en invierno, que es diurna. Es decir, que durante el resto de estaciones su vida es más cazar de noche, todo ello, que la vida que realiza el propio lince, pero cuando hace frío aprovechan más las horas de luz.
Suelen tener de 2 a 3 cachorros. Viven en la zona sur y oeste peninsular, es decir, por ejemplo, en Doñana, en la Sierra de Andújar, es decir, en zonas de Huelva y Jaén. Es un animal carnívoro, donde se puede encontrar es en laderas rocosas de montañas y bosque mediterráneo, con matorrales, arbustos, donde criar y descansar y zonas abiertas para cazar. Cuidar, bueno, el ser humano debe cuidar del medio ambiente porque sufren atropellos, los cepos de caza, los disparos por parte del humano, hay cebos envenenados y además todo ello puede destruir el hábitat de la propia especie. El conejo es un mamífero de tamaño mediano, pesa alrededor de 1 kilo, su pelo es grisáceo, fino y suave, tiene orejas largas, rabo corto y blanco y hocico con bigote. Viven en grupos, la actividad del conejo es nocturna, acumula en montones sus excrementos, redondos y pequeños. La fecundidad es muy alta porque tienen de 3 a 9 crías por camada y luego de 5 a 6 camadas al año. Donde se encuentra es el suroeste peninsular, porque es el lugar donde bueno, viven los conejos, aunque el ser humano lo ha introducido en otras zonas del territorio peninsular. Que eso además incluso perjudica a la propia especie. Pero claro, al final el conejo, bueno, se alimentan todos los animales, incluso también el propio ser humano. Es un animal herbívoro, se encuentra en zonas de monte y bosque mediterráneo, en áreas despejadas como con matorral, tiene inmunidad frente a la enfermedad de la mixomatosis. El problema es que todos los conejos que estén, bueno, en casa, es decir, que son domésticos, deben de tener sus propias vacunas, porque pueden incluso pues, infectar o provocar alguna infección. Claro, el problema es luego, por ejemplo, es el virus de la misomatosis, que es lo que le afecta a la propia especie, es decir, al conejo, por la transmisión, también es todo el ser humano, la caza furtiva, bueno, pues todo ello al final, lo que se ve en sí del conejo es que es una especie, bueno, que se ha introducido el ser humano, aparte de para convivir como animal doméstico, o como cualquier gato, perro, cualquier animal, eh, también se ha introducido para el consumo, no solo animal, sino humano. El zorro es una especie muy importante en la península, tiene un tamaño mediano, tiene pelaje de color pardo rojizo y muy suave, con la parte inferior de la cabeza, pecho y vientres claros, las patas son finas, su hocico puntiagudo y sus orejas triangulares. Posee una cola larga con mucho pelo, es curioso, inteligente y discreto, suele cazar de noche, como muchas especies. Cría en madrigueras excavadas en el suelo, que se llaman zorreras. El hábitat es en todo el territorio peninsular y donde habiten los conejos, que es, bueno, pues, la especie que muchos mamíferos se alimentan. Es omnívoro, aunque se le tiene la fama de carnívoro como al oso. En zonas boscosas, aunque en regiones abiertas, incluso en las proximidades de los asentamientos humanos y basureros. Es donde vive y donde aparte también la propia especie se alimenta. Hay que construir lugares seguros para las especies, evitar la caza furtiva, los cepos venenosos, atropellos, porque a la zorro le afectan, y sobre todo a muchas especies. La jinete es un animal de tamaño medio, tiene cabeza pequeña, orejas grandes y patas cortas de color gris, el cuerpo es alargado, presenta pelaje grisáceo con motas negras, la cola es gruesa y grisácea con anillos negros y muy larga. La cola mide más que el cuerpo y la cabeza juntos. Son nocturnos, caza de forma ágil, silenciosamente, otras especies, buen oído y olfato eh, fino. Sus excrementos los deposita en montones. La hembra suelen poner de 1 a 4 crías. Vive en todo el territorio peninsular. En las Islas Baleares se encuentra la jineta de Ibiza, que es más pequeña que la del resto del territorio. Bueno, son carnívoros. Bueno, donde viven es en zonas forestales, también en zonas rocosas y de matorral con alimento disponible, cerca de los cursos de agua. Y hay que cuidar el medio ambiente por parte del ser humano y sobre todo porque si desaparecen los conejos, que es la principal alimentación de la jineta y de muchas otras especies como el zorro, pues también les afecta bueno, al zorro, a la jineta en la existencia, en su propia existencia. La nutria es de tamaño medio, suele superar el metro de longitud, con un pelaje pardo y largos bigotes. Tiene un cuerpo alargado con patas cortas y membranas entre los dedos. Su larga cola es más ancha cerca del cuerpo y se va estrechando hacia el final. Son solitarios, juguetones,
deposita sus excrementos en lugares altos, en piedras o montículos cerca del agua. Tienen de 2 y 3 crías. Hacen madrigueras ocultas entre las rocas o entre la vegetación de la orilla. Su hábitat es el norte, sur e interior peninsular. Son carnívoras. Viven en ríos y arroyos, embalses, lagunas y aguas costeras. Bueno, vive en lugares húmedos. Hay que evitar la caza ilegal, pues también ayudar a los embalses, no echar productos químicos a los embalses donde viven las nutrias o cualquier especie que viva, por ejemplo el turón. Y hay que evitar también que los peces, que es la principal fuente de alimentación de la nutria, pues también conservarla. El lirón careto es un roedor de pequeño tamaño, con pelaje grisáceo o rojizo y una especie de antifaz oscura alrededor de los ojos y parte de la cara. Tiene grandes orejas y una cola larga y con pelos al final que parecen un pincel. El lirón careto es muy parecido a la rata, al ratón. Lo que pasa es que la rata y el ratón tienen poco pelo en la cola. En cambio, el lirón careto tiene pelo. Bueno, y además su cola parece un pincel. El final parece. Son nocturnos, dormilones durante el invierno y el verano prácticamente. Son buenos trepadores, tienen 4 o 5 crías. Viven toda la península y en Baleares, salvo en Ibiza. Hay poco o escasez en Badajoz y Valencia. Son omnívoros, viven en zonas pedregosas con abundante vegetación y árboles viejos. También muros de piedra, construcción antiguos. Y le afectan los insecticidas porque se alimentan de insectos, que eso, bueno, pues puede matar al lirón careto por los insecticidas por parte del humano. El turón es un mamífero de pequeño tamaño, muy similar a la nutria, no pesa más de 1,5 kg, su pelaje es negruzco, es más claro en el norte que en el sur, peninsular. El hocico, la parte superior de los ojos y las orejas son de color claro. Su cuerpo es alargado, sus patas cortas, son solitarios y juguetones como las nutrias, pero es que el turón es juguetón incluso en la edad adulta. Caza de noche, huele mal, tiene un gran oído, tienen de 3 a 4 crías, el hábitat es el centro, norte, noreste y sur peninsular, son omnívoros, viven en zonas con mucha vegetación, especialmente cercanas al curso de agua, como la nutria. También afuera de los núcleos rurales abundan pequeños roedores. Hay que vacunar a los animales domésticos, evitar o controlar los venenos rasticidas que afectan al turón y le pueden matar. Y bueno, pues es un animal como la nutria que vive en lugares húmedos. El corzo es un mamífero de pelaje corto, de color pardo rojizo, con hocico negro y trasero con una mancha blanca muy llamativa. No se distingue la cola, puede o no puede tener. Mide 70 centímetros. El sonido es una especie de ladrido de perro. Son nocturnos, viven en familia, nadan muy bien, anda a saltos, oído y vista, 2 sentidos muy importantes. El corzo los tiene muy bien desarrollados. Tienen 2 crías por parto. El lugar es al final el norte, sur y el interior peninsular. Son herbívoros los corzos. Viven en terrenos montañosos, bosques de haya, robles pinares y zonas cercanas a cultivos. No hay en la costa, o bueno, sí, no hay, es ausente, tampoco en la duna, ni en desierto, ni en alta montaña. Hay que conservar la especie y evitar sobre todo, pues eso también, sobre todo la influencia humana, porque perjudica en torno a los incendios, a la tala de árboles, que puede perjudicar a la propia especie de corzo. El ciervo es un mamífero de gran tamaño, de color pardo rojizo. El macho tiene cornamenta ramificada, que se renueva cada año. La cola es corta y las patas largas. Mide pues, alrededor de 1 metro de altura, o pasa de ello, por decir, de 1 metro o más o menos. Son solitarios o viven en pequeños grupos. En la época de celos, el macho emite berridos que se oyen a gran distancia. La berrea combate con otros machos de forma frecuente. Suelen tener una cría. Bueno, vive en el centro-sur y bueno, también en el norte, es decir, bueno, centro, interior, norte y sur peninsular, es donde vive el ciervo. Viven en praderas, marismas, zonas de matorral, dehesas y bosques. Son herbívoros, la reducción de la caza por parte del ser humano. El gamo es un mamífero menor que el ciervo y algo mayor que el corzo. Su pelaje es pardo grisáceo con manchas claras. Tiene 2 bandas blancas en los laterales y una línea negra en el lomo que termina en la cola. Solo los machos son los que tienen cornamenta.
más ancha en la parte final. Viven en grupos, los machos emiten un ronquido, la ronca en octubre para mantener a sus competidores y mantener a su grupo de hembras. Tienen solo una cría las hembras, al igual que incluso el ciervo, todo ello. Y bueno, pues viven en pequeñas áreas aisladas, sobre todo más o menos en el interior, sur, noreste de la península. Herbívoros. Viven en prados claros y bordes de bosque o cerca de cursos de agua, es decir, cerca del agua. Evitar la caza furtiva por parte de los humanos, los atropellos, todo ello. Y luego esta especie tiene una transmisión de enfermedades que puede incluso afectar al ganado de los seres humanos. La cabra montés o montesa, mamífero de gran tamaño. El pelaje es de color pardo, muy claro en cuello, vientre y parte inferior de la cola. Los cuernos son gruesos, rugosos, con nudos curvados hacia atrás en forma de medio arco. Las hembras son de menor tamaño. Viven en rebaños, hembras y machos de 30 individuos. Activos durante todo el día, en el anochecer descansan. Suelen tener una cría, las hembras, claro. Herbívoros, bueno, pues vive en el interior, en el sureste sobre todo peninsular. El ser humano la ha introducido en otras zonas del norte del país, que luego pasa lo que pasa, como pasa con los conejos, introducir a especies donde no están acostumbradas a su clima y eso les puede también perjudicar. Viven en zonas rocosas que sean de partes medias y altas montañas. No viven en centros llanos, en llanuras y todo eso. Es decir, viven donde hay en alta montaña o media, más o menos y dependiendo de la estación también. Hay que vacunar a los animales domésticos que entren en contacto con las cabras montés o montesa porque pueden transmitir enfermedades. Los animales salvajes transmiten enfermedades que luego pueden incluso afectar al rebaño humano y también afectar al ser humano. El urogallo es un gallo de mayor tamaño que mide entre 60 y 85 centímetros de altura. El plumaje del macho es oscuro, con manchas rojas sobre los ojos y pico claro. Tiene una cola ancha en forma de abanico y papada con plumas largas. Huye como comportamiento, en el celo canta desde los árboles, rocas o en el suelo con la cola abierta y cuello extendido hacia arriba para impresionar a la hembra. Las exhibiciones incluyen saltos y ruidosos movimientos de alas. Las hembras ponen de 5 a 8 huevos. Nacen en una zona ligeramente excavada recubierta con plantas y plumas rodeada de vegetación. Se encuentran en el norte y en el interior peninsular. Son omnívoros, viven en bosques de montaña con presencia de coníferas, también en hayedos, robledales, abetales y en algunos casos en bosques de abedul. Bueno, la presencia sobre humana es la que es sobre todo la que también, aparte es lo que produce molestias al urogallo, como también los depredadores, que es entre ellos el jabalí que se alimenta de los huevos de las crías. Es decir, que no solo es el ser humano, pero el ser humano tiene un gran porcentaje en torno a los animales. La butarda es una ave grande y pesada, la altura es de 1 metro, la cabeza y el cuello presentan color gris, las partes superiores color pardo arena y las inferiores color blanco. Tiene cola en forma de abanico con franjas negras y los machos el pecho rojizo. Son vigilantes sobre todo cuando viene un enemigo, cualquier enemigo, y sobre todo a quien más temen es a la especie humana. Ya está. Realiza una espectacular exhibición durante el celo. El macho inclina la cola sobre su espalda pareciendo una bola blanca y hace la rueda alrededor de la hembra, que ponen las hembras dos a sus huevos. Nacen en un hoyo que excava entre la vegetación de zonas de pastos altos y cultivos. Bueno, centro, sur e interior peninsular y también la parte de Murcia. Son omnívoros, las agutardas. Y viven en zonas abiertas y desarboladas, estepas semidesiertas y campos de cereales. Las bajas temperaturas la aguantan muy bien la especie, pero no le gusta mucho la lluvia. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Madrid, pues el centro peninsular es un buen clima para esta especie, porque en Madrid, pues sí llueve, pero no llueve tan abundante como en otras zonas del país. Y bueno, pues hay que ayudar a la especie, las molestias al final son humanas y del propio ganado, es decir, los animales domésticos. El chotacabras es una ave nocturna, su altura es 30 centímetros, el plumaje es pardo grisáceo, con el cogote rojizo y la garganta blanca, tiene pies y picos diminutos, pero una gran boca para atraer a los insectos en vuelo. El plumaje es lo que le permite pasar desapercibido, activo en el amanecer y el atardecer. Las hembras ponen 2 huevos al año, nacen en terrenos descubiertos, sobre una zona ligeramente excavada entre arbustos.
El hábitat es el interior, sur y noreste de la península. Viven en pinares, laderas arbustivas, semidesiertos con árboles y en zonas de matorral disperso. Control por parte de los insecticidas del humano. La malvasía común, ave acuática de tamaño medio, mide 45 centímetros de longitud. El plumaje de la malvasía es pardo oscuro en el cuerpo y negro en la cola y el cuello. La cabeza es blanca con una mancha negra en la parte superior. Y bueno, tiene un pico azul muy llamativo. La malvasía. Se muestra muy confiada, bucea muy bien para encontrar alimento, huye también de los enemigos también, conviven en grupo, ponen las hembras 5 a 12 huevos, nace en el agua, bueno, nace en lugares húmedos. El sur peninsular es donde mayor se encuentra a la malvasía, en territorio español. Es omnívoro, bueno, vive en lugares de charcas, sobre todo, bueno, en lugares, en lagos de agua dulce, agua salada. Y luego la alteración de los lagos por parte del ser humano, todas esas cosas, y luego también la competencia con otras especies como los patos. La focha moruna, ave acuática, 40 centímetros de altura. Plumaje de color negro, pizarroso. Se identifica bien por el frontal blanco que tiene en su cabeza, en el que destacan dos protuberancias rojas. Sus patas son de color gris azulado. No viven en colonias y son más solitarios o viven en grupos pequeños. Gran nadadora, bueno, tienen cuatro o seis huevos las hembras, nacen en lugares como la malvasía, en lugares húmedos, construye un nido de hojas y tallos de caña y demás vegetación acuática, se encuentra en el sur peninsular y bueno, pues también bueno, vive en lugares húmedos, el ser humano es sobre todo su principal amenaza, bueno, la gran mayoría de las especies es el ser humano porque muchas de ellas tienen miedo. Y luego la focha moruna es omnívora. El martín pescador es una ave pequeña de pico largo, puntiagudo y negro, tiene una cabeza grande, aspecto rechoncho y alas cortas. Su plumaje en las partes superiores es de color azul turquesa vivo, las mejillas y las partes inferiores son castañas, tiene un collar de color blanco en la garganta y en la parte de atrás de la cabeza, vuela muy rápido para coger su alimento, permanece en la rama cerca del agua, a la espera de una presa, zambullirse y todo ello, y bueno, capturarla. Puede estar excitado por miedo, todo más o menos, y es cuando sacude la cola y la cabeza de arriba y abajo. Las hembras ponen de 4 a 8 huevos. Están en túneles excavados en las cortadas cercanas a los ríos a poca altura del agua. Normalmente viven en toda la península, aunque sean en unas zonas del norte, el sureste o el interior peninsular y también en zonas como Murcia, todo ello. Son carnívoros y martín pescador y viven en lugares bueno, pues, húmedos más o menos, arroyos, ríos, canales, charcas, lagos, todo ello. En invierno aparecen las costas estuarios y las costas rocosas. Y uno de los problemas que tiene es la amenaza humana y sobre todo también la contaminación. La bubilla es un ave que se alimenta de insectos y bueno, tiene el plumaje vistoso de color pardo rosado, con las alas rayadas de color blanco y negro, tiene un penacho de plumas en la cabeza muy característico, el vuelo es muy similar a la de la mariposa, levanta la cresta por expectante o por estar en alerta, es decir, por miedo al final. Nidifica en huevos de árboles o tapias y pone de 5 a 8 huevos las hembras. El nido que fabrica tiene un olor fétido que ahuyenta a los depredadores. Un ave migratoria que vive en Europa, aunque prefiere los climas templados, es carnívora y también busca entre el estiércol. Y bueno, pues se la puede ver en muchos cultivos, huertos, en zonas típicas del bosque mediterráneo, en encinares, alcornocales, todos los lugares, bueno, sobre todo de clima templado, clima mediterráneo. Y hay que evitar, pues eso, la caza furtiva, bueno, sobre todo la presencia humana es lo que puede incluso que se reduzca la especie. La cigüeña blanca es un ave de gran tamaño, su altura es de 115 centímetros, el plumaje es blanco con el borde de las alas negras, tiene el pico y las patas largas de color rojo en los adultos y negro en los jóvenes. Es decir, que cuando es una negro, pues bueno, tiene las patas negras, luego cuando son adultos ya pues cambia de color de negro a rojo, todo ello. Viven en árboles y edificios. El ruido que realiza es popularmente conocido, que es bueno, como machacar el ajo.
Ponen las hembras de 2 a 6 huevos. Sus nidos los realizan en árboles aislados, edificios, postes o torres, y principalmente en iglesias, donde residen las cigüeñas blancas. Eh, porque hay falta de arbolado, es decir, hay menos árboles. Muchos de ellos, bueno, los sitúa cerca de los nidos en casas de humanas y viven en la mitad occidental de la península y también en el noreste y faltan en el norte y en otras zonas del Mediterráneo. Son carnívoros y carroñeros las cigüeñas blancas, viven en núcleos urbanos normalmente, también en zonas húmedas y campos abiertos. Rara vez se marchan a las montañas. Normalmente viven las cigüeñas, sobre todo, viven en sitios llanos, climas suaves, templados. Nunca van hacia arriba. Em, Hay que proteger a la especie, a su hábitat, y bueno, el mayor peligro también es pues, la presencia humana. Aunque es verdad que las cigüeñas, sobre todo, se acercan mucho donde viven los humanos. Así que bueno. Pero aparte sí que puede ser grave la presencia humana en torno a las cigüeñas, pero bueno, ellas también viven en casas, en edificios, sobre todo como iglesias, donde bueno, ahí se encuentran los humanos. La cigüeña blanca y la cigüeña negra son muy parecidas. Bueno, pues la cigüeña negra tiene un plumaje casi negro y el pecho blanco, su pico y sus patas son de color rojo en los adultos y verdosas en los jóvenes. Cambia igual también como pasa con las cigüeñas blancas, todo ello. Son solitarias las cigüeñas negras, vuelan muy rápido y alto, incluso más que la cigüeña blanca. Los nidos los hacen en árboles de gran tamaño, alcornoques, encinas y pinos piñoneros, y nidifica en cortados o cantiles, en zonas planas y protegidas por vegetación. Y bueno, pues cría en lugares aislados, remotos, y bueno, se encuentra en el centro, interior y sur peninsular. Sobre todo en climas, como he dicho, las cigüeñas no viven mucho en montaña, ni la cigüeña blanca, viven en climas templados, en suelos llanos, que no sean muy montañosos. Pues son carnívoras y carroñeras, al igual que la cigüeña blanca, y viven en zonas boscosas y rocosas con vegetación, también en cortados y hoces de ríos, embalses y dehesas de encinas y alcornoques, aunque siempre están alejados del ser humano. De ahí pues tienen miedo o temor a la especie humana, aunque a veces bueno, construyen en iglesias, en edificios, porque hay pocos árboles. Bueno, hay que proteger en torno a la especie, pues los tendidos eléctricos, la contaminación del agua, todas esas cosas. El ratonero común, ave rapaz de 50 a 56 centímetros de altura, la envergadura es 120, su plumaje es pardo oscuro, en la parte superior y en la inferior varía de tonos muy oscuros a muy claros, con manchas claras muy llamativas bajo las alas. La cola y sus alas son anchas y redondeadas, la mayoría del día pasa pues, volando, a diferencia de otras rapaces. Planea en forma de V abierta. Los nidos los realizan árboles y a veces en cantiles con un gran volumen hecho de ramitas, recubierto con hierba, musgo y otros tipos de vegetación fresca. Ponen las hembras de 2 a 4 huevos. Eh, el hábitat bueno, pues es la península, aunque bueno, donde mayor abundancia hay del ratonero común es en la mitad norte. Y bueno, crían en Canarias, en Lanzarote es la excepción. Viven en invierno en Baleares por un clima mucho más suave que en otros territorios peninsulares. Son carnívoros y carroñeros. Viven en zonas con árboles generalmente dispersos junto a campos de cultivo, también en bosques de mayor tamaño, áreas costeras, e incluso acantilados y cortados rocosos. Lo que hay que evitar es pues, ciertas estructuras humanas porque eso le pone en peligro a el ratonero común, pero vamos, al resto también de mamíferos y aves. Por cierto, la cigüeña negra pone en las hembras de 2 a 5 huevos. El águila imperial ibérica tiene un plumaje oscuro, excepto en la nuca y en la zona inferior de cuerpo y las alas, donde posee unas manchas blancas muy características. Su cola es pardo grisácea, más oscura en la mitad final y con una banda negra al borde. Es perezosa y silenciosa. Y bueno, el objetivo es la alimentación. Busca presas.
Las hembras ponen de 2 a 4 huevos, los nidos los realiza con ramas y ramillas sobre árboles aislados, los coloca en la copa de árbol, donde las ramas están abiertas para poder ellos, sobre todo la especie del águila imperial, salir y entrar muy rápidamente. Se encuentra en el centro interior sur peninsular. Son carnívoros y carroñeros. El águila es de las dos. En bosques mediterráneos es donde vive y en zonas montañosas, es decir, le gustan los lugares con montaña, es decir, en sitios donde haya, pues eso, lugares rocosos. Y luego necesita lugares con árboles sueltos para posarse y criar. Y también tener espacios abiertos donde poder cazar. Hay que proteger a la especie de, sobre todo de ciertas estructuras humanas. El águila perdicera, otra ave rapaz de gran tamaño, de 65 a 73 centímetros de altura, de envergadura 150 centímetros. El plumaje es pardo oscuro por arriba y con una mancha pálida en el dorso. La cabeza es clara y el pecho blanco con motas oscuras. Tiene una cola ancha gris con una franja negra en la parte final. Es temeraria y agresiva. Puede atacar al ser humano si ve que se siente amenazada. Las hembras ponen 2 huevos en general. Los nidos los fabrica con ramitas en cantiles rocosos o árboles. Pues prácticamente vive en toda la península, aunque bueno, donde mayor presencia es del águila perdicera es en el Mediterráneo. En el norte y en los archipiélagos, raro ver al águila perdicera. Son carnívoros. Y bueno, donde se encuentran es en cortadas rocosas, zonas matorral, en ríos y hay que evitar las molestias por parte del ser humano. El águila pescadora es una ave rapaz, inconfundible por sus alas, pico curvado y uñas afiladas. El plumaje de las partes inferiores es prácticamente blanco, excepto las puntas de las alas y las zonas de flexión de color negro. Son- Tiene un antifaz pardo en la cabeza, en sus partes azuladas posee unas pequeñas plagas en forma de gancho, traza círculos para obtener a su presa, se cierne brevemente y luego zambulle los pies y atrapa a su presa con bueno, con la planta de las patas. Ponen las hembras 3 huevos al año. Nidifica en cantiles costeros. El nido puede alcanzar un tamaño muy grande. El hábitat es los archipiélagos, Balear y Canario, y Chafarinas, que es en la zona del norte de África. Bueno, los ejemplares autóctonos viven en su lugar. Son carnívoros, viven en zonas costeras y de lagos, se encuentran en zonas tranquilas, fuera de la influencia humana, sobre todo alejadas. Y lo que hay que hacer es vigilar, ayudar a la especie y evitar, bueno, poner una serie de estructuras que ponen la especie humana, porque eso les afecta. Por cierto, el águila pescadora, bueno, pescadora es, se alimenta de peces, pero prácticamente también de otras especies animales. El águila culebrera, ave rapaz, 65 centímetros de altura, 60 de envergadura, el plumaje es oscuro por encima y claro moteado por debajo. Puede presentar varias fases de color. Tiene un pico negro y unas patas largas con escamas, planea sobre su territorio y se posa en lugares altos para vigilar mientras se limpia su plumaje. La hembra pone un huevo al año, el nido lo construye en lo más alto de las copas de los árboles, con ramas finas y cubriendo el interior con hierbe o pequeñas hojas. Vive en todo el territorio peninsular, aunque en algunas zonas del norte y de la costa mediterránea escasea. Son carnívoros. En zonas de sierra arboladas, pinares densos, sabinares, alcornocales, encinares, dunas costeras. Bueno, ahí es donde normalmente reside el águila culebrera. Y hay que evitar pues, las trampas humanas que pueden afectar al águila culebrera, cualquier animal. Culebrera, se alimenta de culebras, pero también de otras especies animales. El aguilucho cenizo, ave de tamaño medio, la altura va de 40 a 47 centímetros, la envergadura 105 a 120 centímetros. El plumaje del macho representa un color gris, ceniza, oscuro, pero las puntas y las alas son negras. Patrulla por encima de los cultivos con un vuelo lento y se suele posar en el suelo o sobre arbustos. Madrugador. Los nidos los forma con cañas, juncos, ramas y hierbas gruesas en el suelo, rodeado de vegetación, en todo el territorio peninsular, aunque bueno, la mayor frecuencia de esta especie es en el interior peninsular. En el norte escasea.
Son carnívoros. Principalmente viven en terrenos despejados, campos de cereales, dunas de arena y marismas. Bueno, al final lo que hay que evitar es la estructura humana porque le puede afectar y luego también porque los perros asilvestrados bueno, se alimentan de las crías del aguilucho. El alcotán es un halcón más pequeño, su altura es de 30 centímetros, la envergadura es 80, su plumaje es gris azulado en el dorso, bueno, con la cabeza negra en la mitad superior y blanco en el pecho y las mejillas. Tiene el vientre blanco con rayas oscuras en su mayor parte y color rojizo en la zona cercana de la cola. Las alas son largas y su cola es muy corta o corta. Son solitarios, se agrupan en periodos de migración. Durante el cortejo la pareja realiza las acrobacias espectaculares. La hembra pone dos, tres huevos, realiza nidos viejos de otras aves, como por ejemplo los cuervos. Muy frecuentemente nidifica en pinares de zonas llanas y bosques de frondosas. Vive en el norte interior peninsular, sobre todo donde mayor especie de alcotán hay. Son carnívoros y donde residen en zonas forestales que poseen espacios abiertos y árboles dispersos donde caza. Hay que proteger los espacios y sobre todo para él la especie de alcotán, como muchas especies de aves y mamíferos, la presencia humana. El halcón peregrino, ave rapaz de alas largas y puntiagudas, cola larga y vuelo muy rápido, presenta un plumaje oscuro en la cabeza, mientras que el dorso y la cola son de color gris azulado. La garganta es blanca, las patas son de color amarillo. Caza en terrenos abiertos y despejados, tanto en solitario como en pareja, y bueno, captura sus presas en el aire con una gran velocidad de 320 kilómetros por hora. Las hembras ponen 2 a 5 huevos. Los nidos los realiza en una excavación desnuda de la cornisa de un cantil. Nidifica en ruinas y torres eléctricas. También aprovecha el nido de otras aves. Vive en todo el territorio peninsular, la excepción es Galicia. Son carroñeros y carnívoros. Bueno, viven en gran variedad de lugares, desde torres, construcciones humanas, hasta áreas montañosas, acantilados marinos, valles y cortados fluviales. Vigilar los tendidos eléctricos, sobre todo por parte del humano. Y la molestia, sobre todo, es la época de cría y la actividad de escalada, la humanidad. El cernícalo primilla, ave rapaz que mide 30 centímetros de altura, entre 58 y 72 centímetros de envergadura. El plumaje del macho es grisáceo en la parte superior de la cabeza, castaño rojizo en la espalda y las plumas. Y son negros la parte final de las alas y la cola. Es decir, que la espalda al final y las plumas son rojizas, negro es las alas y la cola. Y bueno, pues la cabeza más o menos es grisácea el color. La hembra presenta un plumaje diferente, de color pardo claro y motas oscuras. Viven en grupos y anidan en colonias de hasta 100 parejas. Se cierran en el aire antes de cazar a sus presas. De ahí que reciba el nombre. Bueno, pues ponen las hembras 3 a 6 huevos, más o menos. Bueno, como más o menos puede ser más o menos casi todas las especies. Hay unas que ponen un huevo, otras que ponen una cría, otras que ponen una a 3 crías. Bueno, pues depende de la especie. El nido bajo tejas, agujero, una actividad de un cantil o huecos de un edificio viejo, es decir, en lugares a lo mejor que ya son bastante, pues, muy viejos o que tienen desperfectos, es decir, edificios. Vive en toda la península, pero en zonas del norte y noreste y buena parte del Levante y sobre todo también en los archipiélagos no hay esta especie o no vive esta especie. El Milano Real es un ave rapaz de tamaño mediano con una inconfundible cola alargada en forma de V. Sus alas son estrechas, con una mancha blanca por debajo, visible en vuelo. La cabeza es blancuzca, las partes superiores son pardas y la cola rojiza. Vuela en solitario en busca de alimentación o alimento y permanece siempre posado a la espera de su presa. Se encuentra volando junto a otro tipo de aves, buitres, cernícalos. Pone en las hembras 2 4 huevos. El nido lo construye normalmente sobre un antiguo nido de otras especies, como el cuervo o halcón, a base de ramitas y desechos. Habita en toda la península, pero donde mayor destaca es en el noreste, interior y el sistema central. Son carroñeros y carnívoros, o carnívoros y carroñeros.
Viven en zonas arboladas, no muy densas, sotos, campos de cultivo con árboles y en las cercanías de edificaciones humanas, cerca de donde vive la especie humana. Bueno, hay que evitar pues ciertas estructuras, hay que señalizarlas porque les pueden afectar. También la taxidermia les afecta. El milano negro, ave rapaz, con una envergadura de 160 a 80 centímetros. El plumaje es oscuro, su cola algo bifurcada, parece casi cuadrada cuando está plenamente extendida. La cabeza es algo más parda que el cuerpo. Vuela sobre zonas urbanas en busca de alimentos, se posa para tomar el sol sobre los árboles secos o póster del camino, pone las hembras 2 a 3 huevos, en los nidos fabrica con ramitas, desechos sobre árboles y a veces en rocas o edificios. Bueno, vive en todo el territorio peninsular, la excepción es la parte de Murcia, el norte, también el Levante. Son carnívoros y carroñeros. En terrenos claros es donde normalmente y ligeramente arbolados se habita, o en lugares donde hay humedad, lago, río. También se observa en campos de siembra y límites de bosques y zonas urbanas. Bueno, sí hay que señalizar bueno, lugares porque pueden afectarles, sobre todo más, bueno, pues, eh, los humanos. El alimoche, ave de gran tamaño, con una envergadura de 170 centímetros. Los jóvenes presentan un plumaje pardo y se va aclarando con la edad, cuando ya son adultos, todo ello. Bueno, pues como la gran mayoría también de las aves, van cambiando de color, cuando son jóvenes tienen un color y cuando son adultos, pues otro. Al llegar adulto alcanza un color blanco sucio. Las alas remeras son negras, la cabeza se caracteriza por su piel desnuda de color amarillo y su pico delgado. Planea a menudo en círculos y se reúne en pequeños grupos para buscar carroña. La hembra pone de 1 a 3 huevos al año. El nido en una pequeña cueva o en un agujero y en un cantil. El nido lo realiza con ramitas y desechos. Lo reviste con pelo, lana y trapos. Por cierto, desechos que pueden ser papel, excrementos, todo ello. El nido como lo realiza el propio alimoche. Toda la península, aunque en el Pirineo central y occidental y en la cordillera cantábrica, es decir, más o menos interior, centro, más o menos interior y norte español, es donde normalmente vive la limoche. Son carroñeros en cantiles rocosos, páramos, en general en lugares claros, tanto en las montañas como en las tierras bajas, es donde normalmente habita esta especie. También pueden vivir o aparecer en zonas cercanas a pueblos, es decir, en las urbes. Claro, lo que hay que hacer es fomentar al final la carroña para que no se vean afectados por los insecticidas o los venenos, que puedan incluso matar a la limoche. El hombre en sí es el hombre. El buitre negro, ave de mayor tamaño en toda la península ibérica, su envergadura alcanza los 250 centímetros e incluso puede llegar a alcanzar 300 centímetros. El plumaje es uniformemente oscuro, tiene plumón negro en la cabeza, su cuello gris azulado de piel desnuda presenta un plumaje pardo alrededor, silencioso, aunque emite maullidos durante la época de cría, solitario o forma parejas, pero más el buitre negro son especies o aves solitarias, aunque bueno, puede estar en pareja, pero son solitarios. Em, no se va en grupos, como el buitre leonado, son más independientes. Ponen un huevo al año las hembras. El nido generalmente en la parte más alta es donde lo ponen y es puesta en la copa de los árboles de gran tamaño para poder entrar y salir en vuelo sin dificultad. Viven en la zona suroccidental, más o menos, bueno, pues el interior, centro y, bueno, sí, interior y centro peninsular, y también en el sur y en Mallorca, es decir, en el archipiélago Balear, pero solo en Mallorca. Son carroñeros en ambientes boscosos, especialmente en formaciones densas de encina y alcornoque, pinos silvestres, pino resinero y pino negro. Y bueno, Mallorca se asienta en acantilados rocosos. Hay que evitar la caza por parte humana, los tendidos eléctricos, un montón.
de estructuras humanas y luego también los cebos, la eliminación de carroñas por ley, bueno, pues eso le afecta a la especie. El buitre leonado, de ave, con un gran tamaño. Su altura es 1 metro, envergadura 250 centímetros. El buitre negro son 250, 300 centímetros. El buitre leonado tiene un plumaje de color arena en el cuerpo y las plumas exteriores son negras, sus alas son largas y anchas, su cola es negra, corta y cuadrada, vuela en grandes grupos llamados piñas y recorre grandes distancias en busca de alimentos. Se posa en los bordes de los cantiles para tomar el sol y acicalarse el plumaje. La hembra pone un huevo al año, el nido en todo tipo de cortados rocosos, cuevas, grietas y huecos cantiles. Prácticamente su hábitat es las sierras de la península. En zonas del norte, el sur y el este y el sureste no hay, bueno, falta el buitre leonado, es decir, más o menos. Son carroñeros, viven en lugares húmedos montañosos, es decir, en ríos, montañas, hoces y a veces en acantilados marinos, es decir, bueno, en lugares altos y con humedad. Hay que reintroducir poblaciones donde han desaparecido y realizar un censo de la especie, crear también zonas de alimentación para ellas, como son carroñeras, señalizar ciertas estructuras humanas, todo ello. El quebrantahuesos, ave de gran tamaño, con una altura de 110 centímetros, bueno, mide 110 centímetros y una envergadura de 280. Segundo más. Bueno, el segundo sí, porque luego está el primero, es el buitre negro, el buitre leonado, que es el tercero, y el quebrantahuesos es el segundo. Bueno, en una de las aves más grandes de la península. El plumaje es gris negruzco en la espalda, las alas y la cola. La cabeza, el pecho y el vientre de color blanco amarillento, más anaranjado en la parte inferior de la cabeza. Las alas son alargadas y la cola en forma de cuña. Su nombre alude a que rompe los huesos de sus presas dejándolos caer sobre una roca desde gran altura. Bueno, su alimento preferido es la médula ósea. Ponen de 1 a 2 huevos las hembras. El nido fabrica, bueno, con ramitas, huesos de animales sobre una cornisa o dentro de una cueva. Siempre en zonas inaccesibles y lejos de la presencia humana. Vive sobre todo en el interior norte y en el noreste peninsular. Aunque bueno, esta especie está colonizando el País Vasco, es decir, está en el norte también. Son carroñeros. Bueno, viven en zonas montañosas, sobre todo donde haya repisas y cuevas, donde poner los nidos, señalizar y aislar, tendidos eléctricos, bueno, señalizar y aislar las estructuras humanas porque pueden afectarle a muchas especies. La lechuza común, ave rapaz nocturna, de plumaje dorado en la parte superior y muy blanco en la parte inferior. El plumaje de la cara es blanco, tiene forma de corazón con un borde de color pardo. No se le ve además que la cara de la lechuza es una especie de corazón, de forma. Em, bueno, pues vive de noche, duerme de día, tiene un vuelo ágil y captura a sus presas normalmente en tierra. La hembra suele poner de 4 a 7 huevos, el nido en un agujero sin revestir de un árbol o edificio, también en la grieta de un cantil. Vive en toda bueno, la península, aparte también bueno, en Ceuta y Melilla. Son carnívoras las lechuzas. En los alrededores de edificaciones humanas viven en iglesias, ruinas y graneros, también en acantilados, bosques y parques con árboles huecos. El objetivo es conservar su hábitat, también la presencia humana afectarles. El cárabo común, ave rapaz nocturna de tamaño medio, su altura es 38 centímetros, su cara y sus ojos redondeados y oscuros, tiene un plumaje con motas de color pardo y gris y tonos castaños, son nocturnos, durante el día se ocultan en los huecos de los árboles o entre las ramas, vuelan a baja altura y de forma silenciosa. Las hembras ponen de 2 a 4 huevos. El nido en los huecos de los árboles, en nidos viejos de otras aves
o ardillas y algunas veces en grietas de rocas o edificios, es donde normalmente viven, aprovechan además nidos de otras aves o incluso de otros animales, de otros mamíferos. No, su hábitat es la península, aunque bueno, es raro encontrarlo en zonas como el sureste o en los archipiélagos Balear y Canario. El cárabo común es carnívoro, son carnívoros, la especie. Viven en bosques, parques y jardines con árboles sueltos. A veces se encuentra cerca de núcleos urbanos, es decir, cerca de la presencia del hombre. El objetivo es proteger por parte del ser humano el hábitat. El búho real es una ave rapaz nocturna de mayor tamaño en el territorio peninsular. Su altura es de 70 centímetros y la envergadura de 150 centímetros. El plumaje es castaño y leonado, alas redondeadas, cola corta y ojos anaranjados. Vive de noche. Emite la llamada de reclamo, que es profunda y corta y se oye a gran distancia. Su vuelo es silencioso. Las hembras ponen 2 a 3 huevos. El nido lo hace dentro de un árbol hueco, en lo alto de zonas rocosas y grietas con vegetación. Bueno, vive prácticamente en todo el territorio peninsular, salvo en algunas excepciones del norte mediterráneo y el archipiélago balear. Son carnívoros. Se encuentran en zonas montañosas, roquedos elevados, laderas, estepas y en bosques mediterráneos, como densos, ya sea con robledales y hayedos. Y el objetivo al final es evitar el coleccionismo de los huevos, los atropellos. Bueno, pues, la presencia humana afecta a la especie del búho real, pero bueno, no solo al búho real, afecta a todas las especies del mundo, ya sean aves, mamíferos, reptiles, insectos, anfibios. Y debemos de tener conciencia de que el ser humano tiene que convivir con el resto de sus, bueno, el resto de sus homólogos animales, porque si no, es que ese es el problema. Luego pasan las situaciones del cambio climático, hace mucho calor, hace mucho frío, y no, el ser humano no está acostumbrado. Claro, en la prehistoria era diferente, pero también ya desde que se produjo el nacimiento de nuestra especie ya empezamos a realizar unas estructuras que iban en contra de la ley natural, es decir, de la naturaleza. Finalizo, comento que tengo el grado de historia, soy historiador. Este vídeo está relacionado con el mundo de la biología. He nombrado a algunos mamíferos y algunas aves actuales. Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos. Adiós.